Cosas extrañas de la vida. Hemos puesto este título a este estudio y vamos a hablar de las distintas cosas extrañas que ocurren en el mundo completo. Para comenzar vamos a dar el texto base para este estudio. Lo encontramos en el libro de Job, capítulo 37, versos 5 al 14. Job, capítulo 37, versos 5 al 14. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Truena Dios maravilloso semejante con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque la nieve dice desciende a la tierra, también a la llovizna, a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos conozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar las densas nubes y con su luz desaparece la niebla. Asimismo, por sus designios se vuelven a las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Escuchad esto, Job. Bueno, vemos aquí, en este texto, podemos ver cómo la palabra nos enseña las distintas formas, el distinto mover que tiene el mundo en lo que dice la relación al clima, en las distintas leyes que el mundo tiene, que son leyes impuestas por el Dios bendito. Esto es para demostrarle aquí, en este caso, al siervo Job, el poder grande de Jehová de los ejércitos y que el Dios Todopoderoso está en poder de todo lo que ocurre o deja de ocurrir en el planeta y fuera de él. Bueno, generalmente, hermano, uno suele escuchar cierta música o ciertos programas radiales que son seculares. Esto cuando se encuentra en un medio de locomoción colectiva o en algún lugar público. Y precisamente yo, estando en uno de estos lugares, pude oír un programa donde los auditores del programa llamaban al locutor. Y llamaban no solamente para saludar, sino que le contaban sus experiencias vividas en directa relación con hechos poco comunes o llamados paranormales. Y así que me llamó la atención este programa. Contaba, por ejemplo, una auditora que ella creía que su hija era reencarnada, de seguro, completamente. Y da los motivos por los cuales creía esto. Dice que en cierta ocasión ella estaba acariciando los cabellos de su hija, de solo 8 años, y mientras ella hacía esto, la niña le decía que la quería mucho, pero ella era de otro lugar, y le contaba cómo era el lugar donde ella vivía, pero lo hacía como una persona adulta, era como si fuera otra persona, decía la mujer. También contaba en otra ocasión, la niña decía salgan, salgan, y se miraba los pies y con sus manos hacía ademanes o señales como cuando uno quiere echar a un perro que se quiere subir con sus patas delanteras a nuestra ropa. Más adelante dice que estaban viendo un árbol que estaba cerca de la casa de donde ellos viven, un árbol grande, y su hija veía el mismo árbol. Claro que ella decía que el árbol lo veía con llamas, que estaba incendiándose, y al lado del árbol un hombre grande que se reía mucho y vestía de negro. Luego, esta mujer ya a esa altura del programa entra un poquito más en confianza y cuenta que cuando ella
ella misma está en un estado de poquito antes de quedarse dormida, al cerrar sus ojos ve un paisaje como del tiempo medieval y lo siente como si fuera su propia casa. Ahora, tanto la auditora del programa como el locutor se autocalifican de católicos, pero por supuesto no conocen ni a Dios ni su palabra, que por cierto no habla de reencarnación, solamente habla de encarnación de Cristo y de resurrección. Dios, hermano, es poderoso. No solamente es poderoso, sino que es todopoderoso. Tiene todo el poder, por lo que puede hacer todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Pero Dios también tiene otra cualidad muy divina y perfecta. Dios es ordenado. Y no hace las cosas de forma descuidada. Solo basta con mirar la naturaleza. Recuerdo un video donde salía un científico con una hoja de árbol en su mano y este científico decía: en este árbol no existe otra hoja igual a esta. Es más, en ningún árbol del mundo se puede encontrar una hoja idéntica a esta hoja. Y agregó más tarde: en este tiempo, en el tiempo pasado, ni en el tiempo futuro se podrá encontrar una hoja similar a esta, porque esta hoja es única. Si Dios, hermano, tiene tal poder, hermano, que puede hacer que la hoja de un árbol sea única en su serie, en su especie, única, y que no pueda ser repetida nunca más. Mira, si Dios se toma la molestia, cuando podía esa hoja pertenecer a un grupo de 100 hojas que sean idénticas, no, él única. Si se toma toda esa molestia de hacer cada una de las cosas únicas, ¿tú crees que Dios va a hacer un mundo que esté completamente desordenado en forma espiritual? ¿Que esté funcionando mal? No, pues hermano. Dice, como Dios creó el mundo y lo tiene en un orden que los científicos, nuestros científicos de hoy en día, han ido descubriendo conforme va pasando el tiempo. Tal cual como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese es Cristo nuestro Señor. ¿Mm? Entonces todas las cosas que ocurren en el mundo y en el espacio exterior están sustentadas por la palabra del poder de Dios. Así como la Biblia nos enseña y dice que el mundo visible fue hecho del mundo invisible, Hebreos 11:3, que el universo completo fue hecho por la palabra de Dios, y de modo que lo que se ve, el mundo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Te das cuenta? Hay un orden. Primero Dios hizo el mundo invisible y luego el visible. Cuando Dios bajó a la tierra hecho hombre y vivió entre los judíos, declaró y enseñó cosas ocultas hasta ese momento. En el Antiguo Testamento, todos los judíos sabían que al morir una persona, esa persona descendía al Seol, sea una persona buena, sea una persona mala, más o menos, como sea, haya seguido a Dios o no lo haya seguido, sea el del Dios o sea del diablo, esa persona al morir, su cuerpo era enterrado y la persona descendía al Seol. En el Seol había un lugar para los buenos y había un lugar para los malos, un lugar para los que no habían seguido a Dios y un lugar para los que sí habían seguido a Dios. Eso era más o menos lo que ellos conocían de lo que pasaba
después del proceso de la muerte del cuerpo. Entonces, cuando vino Cristo, Él enseñó más claramente lo que ocurría en estos dos casos. Esto podemos verlo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versos 15 y 16, donde dice, hablando el Señor aquí, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Te das cuenta que solo existen dos lugares donde el ser humano es trasladado luego que su cuerpo muere. Estos dos lugares son salvación y perdición. Los que son salvos son llevados al paraíso y los perdidos al infierno. Jesús contó esto y en su relato deja claro que a pesar de estar tan cerca del paraíso, del infierno en aquel tiempo, no se podía pasar del paraíso al infierno y viceversa. Además, no se podía salir del infierno como quería aquel rico. ¿Se acuerdan de la historia? Esto deja claro que el purgatorio no existe, porque Jesús, el mismo Dios hecho hombre, enseña que solo existen dos lugares, el paraíso y el infierno. Y si en aquel tiempo estos estaban tan cerca el uno del otro y no se podía pasar de un lado al otro, hoy el paraíso está en el tercer cielo, hermano. Lo que deja claro que nadie puede cambiar de lugar y pasar del infierno al cielo y del cielo al infierno. Eso es imposible. Con este relato, el del Lázaro y el rico, podemos sacar un montón de enseñanza de lo que ocurre después de que la persona muere, y el Señor Jesucristo se preocupó mucho de enseñarlo Él mismo, por la sencilla razón de que no va a faltar el que descalifique al apóstol Pablo, al apóstol Juan, o a cualquier apóstol que no esté de acuerdo con él, diciendo que es solamente un hombre hablando. Aquí es Dios mismo hablando, enseñando que hay dos lugares donde el ser humano va cuando muere. Entonces decimos que con este relato tenemos la certeza que el que muere deja su cuerpo en la tierra para volver al polvo de donde fue tomado, y el ser humano, aquel, va al infierno o al paraíso. Dos lugares. Por lo que todas estas historias que dicen que el fallecido le quedaron cosas pendientes, o no se ha dado cuenta que murió, o necesita ayuda para entrar en la luz, son mentiras de los espíritus inmundos y de los demonios, hermano. Por más que los brujos o llamados canalizadores digan que ellos pueden ayudar a estos espíritus a encontrar la luz, esto es mentira. Porque la palabra de Dios es bien clara y dice que nadie tiene potestad para retener el espíritu. Si no tienen poder para retener el espíritu, tampoco tienen para no retenerlo o llevarlo a algún lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, no tienen. En el momento en que el cuerpo muere, empieza un proceso que desde el principio Dios creó, y ese proceso tiene directa relación con el lugar a donde va a ir la persona. Dios es perfecto y mantiene el universo bajo su dominio y estableció leyes en el planeta, así como en el universo, para que todo se mueva conforme a su voluntad. En el libro de Job podemos encontrar eh, muchos ejemplos que nos indican cómo Dios ha establecido ciertas leyes sobre el planeta. En Job 38:8 dice que quien encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno. Te das cuenta que Dios puso como una puerta, Dios puso una ley para que el mar se mantenga siempre ahí y no se salga. Entonces, moviéndose dentro de un margen establecido de forma en que ni el mismo maligno puede cambiar estos márgenes que Dios ha dispuesto.
Ciertamente el maligno puede ir un poquito más allá del margen que el hombre, pero dentro del margen estipulado por Dios, siempre dentro de eso. Luzbel, con el poder que tiene, puede hacer sus malvados deseos dentro de este margen que Dios ha establecido. Por eso, para matar a una persona, tiene que pedir autorización de Dios. O sea, el diablo mata a alguien si Dios le permite que lo mate. ¿Te das cuenta? Quiero recordar en este momento el texto donde el diablo pelea por el cuerpo de Moisés en el libro de Judas. Aparece esto. Eh, el diablo se pone a pelear por el cuerpo de Moisés porque el cuerpo, según el diablo, le pertenece porque el cuerpo es materia. Pero resulta que Moisés era un hombre, un siervo de Dios, y era de Dios tanto en espíritu, alma y cuerpo, por lo que no tenía autoridad sobre los restos de Moisés. Recordemos también al faraón de Egipto. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 7, verso 12. Dice, ahí sale exactamente, capítulo 7, verso 12. En estos momentos, cuando Moisés tira su vara al suelo y se vuelve serpiente, los brujos del faraón hacen exactamente lo mismo con dos varas más. Pero la serpiente de Moisés devora a las, a las dos serpientes que los brujos convirtieron recientemente. Esto está en Éxodo capítulo 7, verso 12. Vemos en acción en este momento el poder de dos poderes que hay en el mundo, que se mueven en el mundo. Todo lo que pase en el mundo se es generado por uno de estos dos poderes. Esto es la clave. ¿Ah? Es clave, dos poderes, de Dios y del diablo. Oscuridad y luz. Bueno y malo. Justo e injusto. Son dos lados. Y esto no es idea mía o de algún famoso teólogo, sino que es enseñanza del propio Cristo Jesús. Él dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Dos posiciones, ¿te das cuenta? O con él, o con Jesús, o contra Jesús. No hay intermedio. ¿Te das cuenta? No hay simpatizante aquí. O estás con él, o estás en contra de él. Es claro. No hace falta ser ningún teólogo para entender algo tan simple, tan claro y tan directo. Bien, vamos a revisar entonces algunos pequeños, hay muchos más, pero vamos a revisar solamente algunos. Eh, lo importante de esta revisión que vamos a hacer es que usted vaya cotejando, vaya verificando con la Biblia. Para eso vamos a estar dando los versículos que hemos tomado de las distintas partes, como debe ser un estudio bíblico. Bien, entonces decimos que cosas extrañas, ¿m? Cosas extrañas, cosas sobrenaturales o paranormales, como dicen algunos, como cuando el siervo de Dios ve una escalera que baja del cielo en la que los ángeles suben y bajan. Esto generado, por supuesto, por el poder del Dios bendito. Esto sale en Génesis capítulo 28, verso 12. Y dice, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba al cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Cosas extrañas, que un hombre le gusten los hombres. Esto generado por el poder del diablo y por supuesto prohibido por Dios en Deuteronomio 23:17, donde dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Cosas extrañas, que cae fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra, esto por el poder de Dios. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre
fuego de parte de Jehová desde los cielos. Cosas extrañas, que un hombre tenga una fuerza enorme como para destrozar cadenas por el poder del diablo. Marcos 5, 3 y 4, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido rotas y hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie podía dominarle. Cosas extrañas, que un hombre tenga una fuerza enorme como para matar a un león usando solamente sus manos por el poder de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 34 y 35. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la majada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Cosas extrañas, como generar una tormenta para hundir la barca donde iba Jesús por el poder del diablo. Mateo 8:24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hablando de Jesús. Cosas extrañas, como Jesús caminando sobre el agua. Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cosas extrañas, como un hombre mudo por el poder del diablo. Mateo 9:32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cosas extrañas, como Jesús sanando una mano seca por el poder de Dios. Lucas 6:10. Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre: extiende tu mano. Y lo hizo así, y su mano fue restaurada. Cosas extrañas, como que un hombre de carne y huesos es trasladado de un lugar a otro por un ser espiritual por el poder del diablo. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Cosas extrañas, como que las rocas se parten y el velo del templo se rasga desde arriba hacia abajo. Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cosas extrañas, como hacer descender fuego del cielo por el poder del diablo. Revelaciones 13:13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Cosas extrañas, como hacer descender fuego del cielo por el poder de Dios. Primera de Reyes 18:37 y 38. Y respondedme Jehová, respondedme para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Bueno, hermano, por nombrar algunos ejemplos bíblicos de las cosas sobrenaturales que ocurren en el mundo y que se generan por Dios o por el maligno, descritas en la Biblia. Hemos revisado solo algunas, son inmensamente una buena cantidad de ejemplos que se pueden sacar de la Escritura,
Lamentablemente no se pueden dar todos los ejemplos. Si usted se fijó, hermano, cómo al citar cada una de estas cosas, de repente se tiende a igualar ciertos hechos o ciertos milagros, pero esta es la idea del maligno, que la gente crea en hechos milagrosos que realmente son sobrenaturales, son milagrosos, pero por el poder del diablo. Y en el futuro próximo, esta confusión será más grande, porque Dios le permitirá al demonio hacer grandes milagros en el tiempo del reinado del anticristo. Ahora, la mayoría de la gente tiende a adorar imágenes, imágenes que están muertas, que lo único que hacen es, por ejemplo, llorar, ya sea porque un sacerdote le hace hacerlo por algún truco, o bien algún demonio produce este llorar usando su poder. En, eh, en los tiempos del Nuevo Testamento había un lugar donde había agua, ahí en Israel, y bajaba un ángel. ¿Recuerdan ustedes? Esto está en Juan, libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque aquel y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Un ángel de Dios descendía y movía el agua que había ahí. El primero que llegara a esa agua y la tocara después del ángel quedaba sano de la enfermedad que fuera, la que fuera. El mismo Señor Jesucristo estuvo en este lugar. De hecho, el Señor sanó a un paralítico que había ahí. Ahora, si nosotros que somos asiduos lectores de la palabra de Dios, vemos, podemos apreciar claramente eh, que por ningún motivo los judíos levantaron un santuario en ese lugar. ¿Eh? Por ningún motivo levantaron oraciones al ángel aquel que venía a mover el agua. Porque ellos sabían que la sanidad obtenida era por el poder de Dios. Aunque haya sido realizada directo usando al ángel. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos no son como el resto del mundo, que adora cualquier cosa. Porque hoy basta que aparezca una sombra que tenga la silueta de un hombre y dicen que es Jesús, o se parece a Jesús, y comienzan a adorar la imagen. ¿Qué harían, hermanos, si vieran un ángel? Digo yo. ¿Te das cuenta? Entonces, el mundo espiritual existe y es tan real como el mundo material. La diferencia es que en la mayoría del mundo no lo conoce, porque está acostumbrado a creer en lo que ven. De esto se aprovechan los demonios y los espíritus inmundos. Un demonio, hermano, o un espíritu inmundo, tiene pero miles de años de existencia, y su trabajo consiste en hacer que el hombre crea cualquier cosa para alejarlo del Evangelio de Jesús. En todo este tiempo de vida de ese demonio o de ese espíritu inmundo, ha vivido influenciando a diferentes personas para que estas personas practiquen cosas prohibidas por Dios. En algunos casos, por ejemplo, ha podido poseer a un hombre o a una mujer y ha hecho que de esa persona su casa, como dice la Biblia, su morada. Y ha vivido o ha estado viviendo dentro de ese hombre por 50, tal vez por 60 años, cumpliendo con su trabajo, que es mantener a esa persona separada de Dios y disfrutando, por supuesto, del mundo, de las cosas que puede encontrar en el mundo, del sexo, del licor, de la droga, de comida, del cine, de las distintas artes, etc. De pronto, esa persona muere. Supongamos que esa persona se llamaba Juanjos. Se muere Juanjos. Él se va al infierno, su cuerpo queda aquí en la tierra para ser enterrado y volver al polvo, y el demonio o el espíritu inmundo no puede usar ese cuerpo y queda solo sin casa.
Entonces el demonio comienza una búsqueda de otra persona y generalmente intenta usar la debilidad humana de los familiares que, estando en esa condición de duelo, quedan más expuestos a la acción de los demonios y de los espíritus inmundos. Ahora, si no puede entrar en nadie de los familiares, su búsqueda empieza una búsqueda ya más generalizada en cualquier persona que encuentre, sea la que llegue, sea la que fuere. Haciendo justamente esto, buscando una nueva persona, una nueva casa, como se dice, pueden pasar años y años hasta que el demonio encuentra a otra persona y la posee. Supongamos que esa persona es una mujer y pongámosle un nombre que se llama Tristona. Entonces, la mujer donde el demonio entró a vivir se llama Tristona. Esta mujer, si en el caso de que fuera hipnotizada, por ejemplo, que hoy está muy común, y le hacen una llamada de regresión a otras vidas, ella tendrá acceso a recuerdos que el demonio que vive dentro de ella tiene de la vida que tuvo mientras vivía en el cuerpo con Juanjos. Y podrá contar un montón de cosas vividas por Juanjos. Al terminar la sesión, ella quedará convencida que vivió hace años atrás en cierta ciudad y podrá incluso decir la dirección, el nombre de los familiares, de Juanjo, y será así. Y ellos dirán reencarnación, pero no. El demonio vive de cuerpo en cuerpo, de una persona a otra persona, viviendo no una ni dos ni tres, sino cientos de vidas distintas y manteniendo los recuerdos de cada una de esas vidas. Pero no es reencarnación. ¿Te das cuenta? La diferencia que hay. Cuando Jesús estaba enseñando sobre en Israel, dio un ejemplo que nos recuerda a esta historia que yo les acabo de contar. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entra a morar allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Te das cuenta cuando aquí enseña que el espíritu inmundo sale del hombre? En el caso de que fuera echado por alguien, no porque el hombre muriera, entonces el espíritu va y busca un reposo y como no lo haya, vuelve nuevamente a intentar entrar en el hombre del que había sido echado. Y como ve que de donde salió el hombre, de donde salió, no llenó ese vacío que él tenía con ese lugar, con el Espíritu Santo que debería estar ahí, este hombre va a buscar otros 7 demonios más y se mete a vivir dentro de ese hombre. ¿Para qué va a buscar más demonios para vivir dentro? Para que sea más difícil echarlo. Estos espíritus inmundos o demonios son los supuestos fantasmas que incluso hablan con la misma voz del fallecido o aparecen de forma idéntica al muerto. Y por supuesto hablan con los mediums o los parapsicólogos. Y estos demonios y espíritus inmundos les enseñan a esta gente que trabaja en esto, estos brujos, brujas, hechiceros, ¿ah? Le enseñan conjuros y diversa metodología para ayudar a un espíritu supuestamente, según ellos. Estos espíritus y demonios son grabados, por ejemplo, en audio en las llamadas psicofonías, donde habla con los investigadores, los que no dejan de asombrarse de estos contactos, que efectivamente son reales,
pero ellos saben que los demonios y espíritus inmundos, a los que ellos llaman energía, pueden hablar con voz de niño para engañarlos y no revelar que son demonios. Esta gente generalmente siempre saben que hay una diferencia, que hay espíritus y que hay demonios. Esta gente le tiene mucho miedo. Ellos dicen que es respeto, pero es mucho miedo a los demonios. Claro, porque el demonio tiene mucha más fuerza, es más poderoso que un espíritu inmundo. Pero a lo que ellos llaman espíritu, ellos lo creen que son espíritus de gente descarnada, o sea, gente que murió. Entonces, esa es la confusión que ellos tienen, de que la gente muere y queda rondando ahí en la calle. Eso no pasa. El que queda rondando por ahí es el espíritu inmundo que vivía dentro de esa persona, en el caso de que lo estuviera dentro. Y si no, el espíritu inmundo que solía vivir rodeando a esa persona, intentando entrar. La mayoría de estas personas solo hacen esto por dinero o son charlatanes. Pero en Estados Unidos existe uno o dos grupos que son bien científicos y son bien objetivos, y el estudio de estos hechos lo hacen seriamente, pero ellos solo se dedican a decir que existe vida espiritual e inteligente. ¿Te das cuenta? Son personas que pueden lograr con aparatos eh, de última tecnología comprobar la existencia de que hay seres espirituales vivos que son tan inteligentes como nosotros y que se han comunicado con ellos. Bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es que nada de lo que pase en el mundo escapa del poder de Dios. Nada. Bíblicamente, Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta, quien mantiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él mantiene todo el universo en movimiento. El universo espiritual de igual forma funciona bajo el poder de Dios, tanto de las personas que aman a Dios como los que no aman a Dios. El mundo espiritual tiene que sujetarse al poder de Dios, así como cada una de estas personas. El diablo y sus demonios son enemigos de Dios, pero no pueden pasar a llevar las órdenes de Dios, no pueden pasar a llevar los límites que Dios ha establecido para que ellos se muevan. Un ejemplo de esto es un principado, por ejemplo. Un principado es una entidad espiritual, en este caso del demonio, que está centrada en cierto lugar, en cierta ciudad, y es de un inmenso poder, hermano. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos ir y reprender a ese principado y echarlo de su lugar, porque Dios le ha dado permiso a ese principado de permanecer en ese lugar. Y ese principado va a ser echado en algún momento, pero no por nosotros. Lo que sí eh, eh, podemos hacer es podemos salvar a una persona del dominio de ese principado, como cuando Dios nos usa para llevar el evangelio a un católico idólatra, y por más que aquel principado envíe diversos y distintos demonios a evitarlo, no podrá lograrlo, porque Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos entrar en el territorio que domina ese principado demoníaco, y ese principado no podrá tocarnos.
porque nosotros vamos cubiertos por el poder de Dios. Y nosotros podremos trabajar dentro del territorio que pertenece a ese principado. Podremos movernos por toda la extensión donde nosotros queramos ir, y ese demonio no podrá evitarlo. Y podremos hablarle el Evangelio a todos los que nosotros encontremos dentro de ese territorio que le pertenece a ese principado, dentro de los cuales Dios podrá salvar al que se le dé la gana. Y cuando alguien empiece a recibir nuestra palabra y nosotros nos demos cuenta que esa persona está realmente interesada y sigamos dándole respuesta a sus preguntas y sigamos hablándole la palabra y sigamos y lo vamos sacando de ahí, el principado no podrá hacer nada, porque nosotros tenemos poder sobre ese principado. No para echarlo ciertamente de ahí, porque ya sabemos que tiene permiso de Dios para estar ahí. Esto lo dejo bien en claro porque eh, estuve viendo unos videos hace un poco tiempo y no recuerdo en este momento el nombre del charlatán o los charlatanes que estaban diciendo esta estupidez, pero eh, si mal no recuerdo, parece que era es del ministerio del llamado apóstol Maldonado, ese charlatán, que decía que iban a ir a cierta ciudad y iban a echar todos los principados que estuviesen en esa ciudad. Entonces, es ridículo, mi hermano. Es ridículo, porque se nota que esta gente no lee la Biblia, sabe que si vaya a inventar tú una mentira, por lo menos métete a la Biblia, estúdiala y inventa una mentira más o menos creíble. Porque una persona que lee la palabra de Dios, que la estudia constantemente, sabe perfectamente que si nosotros como iglesia pudiésemos echar a los principados de nuestro país, quiere decir que podríamos echar a todos los principados del planeta. ¿Te das cuenta? Y no, estamos coexistiendo con los demonios en este planeta. Dios deja, recuerda bien, Dios deja que viva el bueno y el malo en el mismo planeta. Y Dios no quiere que saquen al malo para que no se pierda el bueno, sino que Él lo hará en el momento de la siega, en su momento. Entonces nosotros no podemos, la iglesia de Cristo no puede echar del planeta Tierra a todos los principados, no los puede echar. Tenemos más autoridad que ellos, porque estamos en Jesucristo y Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra de la iglesia. Las puertas del infierno no tienen poder sobre la iglesia de Cristo, pero Cristo no puede echar a los demonios del planeta, no puede sacar los principados de un lugar. Lo que sí puede hacer es vencerlo en su propio terreno, aminorarlo, disminuirlo. Eso puede ser. Pero el principado podrá seguir estando ahí porque tiene permiso de Dios para vivir y estar ahí, aposentarse ahí. Entonces no puede venir un charlatán diciendo que ellos van a echar, es ridículo, va en contra de la lógica bíblica, ¿cachai? Entonces, no se puede. Cosas extrañas. El mundo generalmente y siempre va a seguir teniendo cosas extrañas, cosas que se salen de lo normal, cosas que el hombre no va a poder explicar porque no se ha dedicado a estudiarla, o bien si la está estudiando en la carne. ¿Mm? Cosas extrañas. Hemos visto como el poder del diablo es real. ¿Mm? Tanto que hace que a un hombre le guste de todo hombre, imagínate. Hemos visto cómo el enemigo ha podido eh, hacer que un hombre sea poseído y este hombre tenga una fuerza pero enorme que puede hacer tiracadenas. También hemos visto que
Es posible, cuando estuvimos leyendo las distintas cosas extrañas, como generar una tormenta, por ejemplo, para huir hundir la barca donde iba Jesús. ¿Por qué decimos que esa tormenta eh, fue generada por el poder del diablo? Porque al estudiar la palabra, hermano, en el momento cuando los apóstoles, los seguidores del Señor le despiertan a Jesús que iba en la barca, Jesús eh, reprende esa tempestad, usa una palabra que él siempre usaba para reprender a los demonios. O sea, Jesús, el Señor, conoció que esa tempestad había sido levantada por el demonio. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que esa tempestad venía de parte del demonio. Hemos visto también que cómo el poder del diablo, apoderándose de una persona, hace que esa persona quede muda. Como que un hombre de carne y hueso, en este caso que estuvimos viendo en la misma persona del Señor Jesucristo. Mira, Mateo capítulo 4, verso 5, dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. En este momento estamos en el momento de la historia en que Jesús está siendo tentado por el diablo. Y en determinado momento el diablo toma a Jesús. Recordemos que Jesús tenía un cuerpo igual que el tuyo y el mío, cuerpo como el nuestro. Entonces el diablo tomó a Jesús, lo llevó desde el desierto de donde estaba, lo llevó hasta el templo. No solamente hasta el templo, sino que hasta el techo del templo, al pináculo, la parte más alta. Entonces, el demonio puede llevar a una persona, la puede trasladar de un lugar a otro. Puede hacerlo. ¿Te das cuenta? El poder es real. También vimos cómo este mismo demonio puede hacer enfermedades tan extrañas como, por ejemplo, hacer que una mano se seque, una mano que esté seca. ¿Mm? Lucas capítulo 6, verso 10, donde Jesús le dice a aquel hombre que levante su mano y le repara esa mano, se la vuelve sana completamente. Cosas extrañas como las rocas que se parten y el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo y hay un terremoto o un temblor. ¿Por qué esta cosa la dimos como un ejemplo de las cosas extrañas? Hermano, el velo del templo se rasgó en dos, partiendo desde arriba hacia abajo. ¿Por qué esto es extraño? Porque resulta, hermano, que este velo del templo era grueso, no era como un velo de estos que nosotros acostumbramos a ver en las cortinas, que es un velo delgadito. No, este es un velo que tenía tantos dobleces que sabe usted que se amarraban dos yuntas de bueyes, amarraban este velo y hacía que cada una de las yuntas de bueyes caminaran en sentido contrario, no se podía romper. Con dos yuntas de bueyes tirando de un lado y del otro, ese velo no se rompía. Entonces, ¿qué está diciendo? Mira, para que veas tú la misericordia inmensa de Dios, cuando Cristo, Jesús, cuando Jesús está ahí en la cruz y muere, el Señor rasga el velo del templo. Eso prácticamente es una señal para los sacerdotes, para los fariseos, porque es cosa de mirar el velo y ver que se rompió. No había ningún hombre que pudiera ir y romper el velo. Entonces, les quedó claro a ellos quién rompió el velo. ¿Te das cuenta? Entonces, que ellos no se hayan querido convertir al Señor cuando en ese momento ellos podían haberse arrepentido y Dios le habría perdonado.
pero su ceguera, su altivera tan grande, que no se quisieron arrepentir simplemente porque no quisieron. Otro evento maravilloso que hizo el Señor en ese momento, aparte del temblor, las rocas se partieron. Estamos hablando de rocas, no estamos hablando de piedras. Una roca más o menos como de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, partidas por la mitad. Estamos hablando de 1,5 toneladas, tal vez 2 o 3, que se parte por la mitad. ¿Qué fuerza hay que producir para partir una roca de esa por la mitad? Algunos discípulos pudieron romper esas rocas instantáneamente. También un hecho milagroso, que muchos de ellos vieron y aún así no se arrepintieron. ¿Te das cuenta? Entonces, cada cosa inexplicable que hay para nosotros, porque tenemos una mente finita, cada cosa que ocurre en el mundo que nosotros no entendemos, que es inexplicable, que es sobrenatural, lo que sí sabemos es de dónde se genera. Y ese lugar de origen tiene dos nombres: Dios o el diablo. Uno de los dos está generando ese hecho milagroso. Si tú ves un milagro y ese milagro no te lleva a nada, no te lleva a acercarte a Dios, no te lleva a mejorar tu relación con Dios y no te lleva sobre todo en la misma sincronización que tiene la Biblia, ese milagro, por muy bonito, muy espectacular que sea, es del diablo. Cualquier milagro, cualquier hecho extraño, cualquier maravilla que tú veas, escuches o vivas, que va a la par con la Biblia, que te acerca a Dios, que te ayuda en tu vida espiritual, que te ayuda a evangelizar, a llevar la palabra de Dios a la gente, ese poder, ese milagro, ese hecho es de Dios. Cuando Dios hace un milagro, siempre es con edificación, siempre es para que la gente se acerque a Él, para que la gente le conozca más, para que la gente sepa más de cómo llevar su vida espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, hay distintas formas en el mundo entero en que pasan cosas extrañas. Pero tenemos que saber cuál de los dos poderes generó esa cosa extraña. Cosas extrañas en el mundo. Todo lo extraño o todo lo milagroso no es de Dios solamente. ¿Cómo saberlo? Mirando el fin de ese milagro o cosa extraña. Si está fuera de lo que Dios permite, si está fuera de lo que la Biblia enseña, es del diablo. Es tan simple como eso. No debemos olvidar entonces que Dios es un Dios de orden. Es cosa tú que mires tu cuerpo, mira el cuerpo humano. Hasta los científicos todavía siguen diciendo que el cuerpo humano es una maravilla. Es la máquina mejor creada, la máquina mejor diseñada. Mira bien lo que dicen ellos. El cuerpo humano es la máquina mejor diseñada del mundo. Cuando se habla de que algo es diseñado, quiere decir que un ser inteligente lo diseñó, lo ideó y lo formó. A pesar que después ellos con esa misma boca dicen que Dios no existe, pero se les sale por los poros al decir que el cuerpo humano es la mejor máquina diseñada.
¿Te das cuenta? Aunque ellos nieguen al que hizo el diseño. ¿Ves tú cómo funciona el cuerpo? Las enfermedades que nosotros tenemos son producto de nuestra desobediencia a Dios, de nuestra caída. Si no hubiésemos caído, no tendríamos enfermedades. De hecho, la vejez misma es una enfermedad que no existía al principio. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ¿ves tú cómo funciona el cuerpo? Si tú te vas viendo cómo funciona el cuerpo, porque hoy día toda la gente se maravilla cuando dice, oh, que tengo un teléfono celular con una cámara que tiene 12 megapíxeles y saca fotos con total definición y etcétera, etcétera, y tiene un zoom y qué sé yo y la cosa. Pero eso, esa máquina, el ojo de esa máquina fue copiado por el hombre al mirar el ojo que hizo Dios. De hecho, nuestros ojos ven mejor que los ojos de una máquina. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que ver bien las cosas, no solamente con los ojos, sino con discernimiento espiritual. Nosotros que tenemos al Señor tenemos que ver todo con discernimiento espiritual. Las cosas extrañas del mundo. Espero que este eh, estudio bíblico, que se podría decir que sale un poco de lo normal que generalmente se estudia, que esa es la idea justamente mía de no siempre estar estudiando lo mismo que los demás, diciendo las mismas cosas, porque ya estamos cansados de que la iglesia siempre prediquen los mismos temas, oye, a veces calcados y parece que todos estudian el tema donde mismo y se lo aprenden de memoria y dicen exactamente palabra por palabra. No, si la cosa es estudiar la palabra de Dios, y la palabra de Dios da para mucho. Bueno, les dejo entonces con este estudio, que sea de bendición, hermano, y nos encontraremos en otra oportunidad. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.